Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La palabra de todo un continente por la 530. Vamos a charlar unos minutos con Atilio Borón, sociólogo argentino, gran analista de la realidad latinoamericana, de todo este entramado político de nuestro continente desde hace muchísimo tiempo. Atilio, te saludamos Pablo Bin y Sixto Valdés. Pablo, que te habla de Argentina, Sixto de Bolivia, programa Todas las Voces plurinacional sonando en AM530, la radio de las madres, en Radio Causachuncoca en Cochabamba, en Bolivia, y en un montón de medios en el continente. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ambos. Un gran abrazo y gracias por llamarme. Una alegría estar en contacto con Atilio Borón. ¿Cómo ve a nuestra América Latina no solo el coronavirus, sino la economía, el tema político, el tema social, inclusive el tema informativo? Porque Atilio fue uno de los primeros en poner en el tapete una palabra que es la infodemia, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Sí, bueno, lo veo, mira, con mucha preocupación, ¿no? Porque estamos en un momento muy difícil, gobiernos muy acosados por la pandemia y la necesidad de preservar la salud de la población, los factores económicos tradicionales, los grupos de poder tradicionales, lo estamos viendo acá en Argentina, objetando cualquier tentativa de salirse un poco de los marcos del neoliberalismo, forzándonos a pagar una deuda absurda, cuyo destino se desconoce, ¿verdad? Y hay muchas sospechas de que fue utilizada para financiar operaciones de fuga de dinero y dinero que está en los paraísos fiscales. O sea, veo todo un panorama muy preocupante en ese sentido, y creo que hace falta tener una fortaleza política muy grande para enfrentar estos desafíos y poder darles una solución por el lado positivo, que el lado positivo es recuperar una vez más el carácter prioritario de preservar la salud de la población, la integridad física de la población, y al mismo tiempo poner en marcha un esquema económico que claramente va a tener que ser post-neoliberal, porque el neoliberalismo ha fracasado de una manera estruendosa en todo el mundo, ¿verdad? Empezando por Estados Unidos, siguiendo, fíjense, los países latinoamericanos, ¿verdad? Por ejemplo, la situación de Brasil, que es una catástrofe, lo de Perú, que ha habido una evolución, pero así incontrolada, de los contagios, de las muertes, la situación de Panamá también, y por contraposición, digamos, bueno, el legado del gobierno de Evo Morales en Bolivia permite que Bolivia haya hasta ahora sorteado muy exitosamente la más grave amenaza, ¿verdad? Producto de lo que se hizo antes, no lo que se viene haciendo en los últimos 6 meses. Lo mismo que en el caso del Uruguay. Uruguay tiene una tasa de muertes por millón de habitantes muy baja, y eso tiene que ver con que, bueno, con que la salud pública fue prioritaria en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Entonces ahora la calle Pou recoge ese mérito que no es propio, se apropia de algo que no le corresponde, porque lo que él ha hecho justamente es revertir algunas de esas grandes decisiones tomadas por Tabaré y por el Pepe Mujica. Así que veo un continente que está en vísperas de cambios muy importantes que se van a producir inevitablemente durante la pandemia y para la salida de la pandemia, la reestructuración económica, social y política de nuestros países. Atilio, recién en el programa, hace minutos, hablamos con Evo Morales, y el expresidente planteó, y lo había hecho hace unos días en la reunión del Grupo de Puebla que se hizo por videoconferencia, planteó la necesidad de la vuelta a los foros regionales, a la CELAC, a la UNASUR, a fortalecer esos ámbitos, o a la creación de un nuevo ámbito emergente donde América Latina pueda retomar esa senda que tuvo en la mitad de los 2000 principalmente. ¿Qué mirada tenés sobre esa posibilidad en un continente que, bueno, se volcó a la derecha en el principio de esta década, pero que ahora esa derecha, bueno, vos recién bien contaste,
se resquebraja en muchos sentidos. Sí, yo creo que el presidente Morales fue uno de los que primero entendió la importancia del proceso de integración supranacional de nuestros países, ¿verdad? Él lo entendió muy bien y él realmente actuó consecuentemente en esa línea. Por eso me parece a mí importante que lo vuelva a reflotar ahora. Creo que efectivamente lo necesitamos porque esta pandemia, ¿verdad? Y el proceso de reestructuración económica posterior no se va a poder hacer a partir de realidades nacionales. Requiere un proceso de concertación, tanto para combatir el contagio hoy como para promover un desarrollo económico entre los países de la región, y se requiere establecer ciertos mecanismos de coordinación, de integración, de racionalización de los recursos que tenemos, establecer acuerdos comerciales, acuerdos de investigación y desarrollo en las más importantes tecnologías, ¿verdad? Acuerdos fundamentales, por ejemplo, para todo lo que sea la explotación de los recursos naturales, para evitar su depredación a manos de capitalistas desesperados por tratar de reconstituir el viejo orden y que van a hacer cualquier tropelía con tal de lograr eso. Entonces creo que por ese camino vamos y creo que Alberto Fernández está interesado en eso, ha demostrado eso. Lo que pasa es que está muy solo en este momento, ¿verdad? Porque si mira a su alrededor, a ver, con Uruguay no cuenta, con Brasil no cuenta, con Paraguay no cuenta, con Bolivia no cuenta, con Chile no cuenta. Digo, desgraciadamente es un deterioro del clima político latinoamericano que es tan marcadamente diferente al que teníamos hace 10 o 12 años antes, en donde cuando quien gobernaba, Cristina o Néstor, sabía que en Bolivia estaba Evo, Rafael en Correa en Ecuador, que en Uruguay había gobiernos amigos, que en Brasil también. Digo, ahora se ha hecho todo muy cuesta arriba, pero yo creo que por imperio de las circunstancias de a poco vamos a ir modificando esa situación y vamos a volver lentamente a aquel momento que fue uno de los momentos más brillantes de la historia latinoamericana. Claro, en ese momento igual había gobiernos de derecha, ¿no? Estaba Álvaro Uribe en Colombia. Sí, estaba Uribe, pero fíjate que Uribe había sido muy neutralizado en la cumbre, digamos, de los presidentes de Sudamérica, cuando se armó la UNASUR. Mismo Uribe firmó ese documento. Claro que estaba Chávez, ¿no es cierto? Y Chávez era capaz de convencer al diablo de que existía Dios. Chávez era un personaje absolutamente fuera de serie. Pero había gobierno, pero no había tanto. Fíjate, tenías prácticamente, estaba lo de Venezuela, estaba Brasil, estaba Bolivia, estaba Ecuador, estaba Uruguay, Argentina. Era un bloque, digamos, progresista muy importante. Va a volver eso, yo soy optimista, va a volver eso. Fíjate, la situación de Bolivia yo creo que es insostenible, lo de la señora Áñez, que tanto daño le ha hecho a ese pueblo, ella, los golpistas y Mesa y Camacho y toda esa banda de delincuentes le han infligido un daño terrible al pueblo boliviano, ¿verdad? Y lo van a pagar. Y ahora vamos a ver qué pasa con el proceso electoral. Te digo, la pandemia de alguna manera ha abierto un paréntesis, pero yo creo que más pronto que tarde eso se va a cerrar y vamos a tener algunas novedades interesantes. Atilio Borón estuvo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, cuando se abrió la escuela antiimperialista. Este gobierno de facto cerró esa escuela y en las últimas horas militares uniformados, así como si estarían yendo a la guerra, irrumpen en la Asamblea Legislativa, en el Congreso boliviano, y dicen: damos un plazo de una semana para que nos asciendan a generales. Si no lo hacen, lo haremos nosotros. O sea, de facto, la Constitución Política de Bolivia dice solo el Senado, solo el Legislativo hace una ley para los grados de generales. ¿Cómo ve el papel de los militares en este momento en Bolivia? Y los militares han sido, digamos, mira, yo por la experiencia aquella, Sixto, que fue muy muy interesante, y así le transmití al presidente Evo en su momento, ¿no? Yo veía a los militares muy ganados por la causa de los Estados Unidos, o sea, muy convencidos de que Estados Unidos era el líder indiscutido en la región, muy convencidos de que Bolivia tenía que alinearse con Estados Unidos y acabar con esos intentos de autonomía que ellos decían que eran irrealistas, y veo que hoy en día esos militares están ya exigiendo acabar con la intermediación de
políticos civiles como la señora Áñez o como Mesa o como cualquier otro, y creo que están así cebados y quieren ejercer el gobierno ellos mismos. Algo parecido está pasando en Brasil. Me parece que se viene probablemente un periodo en donde esos militares así favorecidos por los cursos que hacen en Estados Unidos, por el equipamiento militar norteamericano, por la divulgación de las doctrinas militares de los Estados Unidos, han asumido un papel cada vez más grande y están dispuestos a arrasar con la Constitución y llegar a ese extremo insólito, ¿verdad?, de decir queremos que nos asciendan ya y si no nos ascendemos nosotros. Eso y un golpe militar es lo mismo, que sería, digamos, el remate de lo que fue la destitución del presidente Evo Morales, en donde hubo elementos de carácter civil, pero fundamentalmente aquello se fundaba en un golpe militar y en un protagonismo militar. ¿Recuerdas cuando fue el alto mando militar que le dijo que no podía garantizar el orden social y la tranquilidad de Bolivia? Bueno, fue prácticamente un ultimátum de carácter militar que puso fin al gobierno de Evo. O sea que esa gente estaba ahí y ahora va por más y quiere su recompensa, y ya han tenido algunas y van a querer tener algunas otras más. Una pregunta de mi parte más es el rol de Estados Unidos en América Latina y particularmente en Bolivia, donde la embajada americana siempre puso candidatos, siempre se metió en la política. Los embajadores en Bolivia, los embajadores de Estados Unidos, siempre tuvieron más poder que los presidentes, tenían que pasar por sus manos las listas de candidatos a ministros, ellos daban o retiraban las visas norteamericanas, los políticos se desesperaban de ir a la fiesta del 4 de julio, siempre Estados Unidos metió sus narices con la CIA, con la DEA, y en este gobierno transitorio, el secretario privado es un hombre de la embajada norteamericana, Eric Foronda. Un periódico norteamericano reveló que inclusive él aceptó que es agente de la CIA. El secretario privado de Áñez admite ante un diario norteamericano ser agente de la CIA. ¿Cómo ves el rol de los Estados Unidos en el golpe y en este gobierno transitorio? Mira, es un rol muy protagónico, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha tenido en la mira a Bolivia hace mucho tiempo y no ha hecho sino acentuar esa tendencia en las épocas más recientes. Efectivamente, con Evo Morales se produce ahí un quiebre muy grande. Un quiebre, se rompe una continuidad. Y porque Estados Unidos había enviado a Bolivia, nada menos como embajador, a ese señor Steve Goldberg, creo que se llamaba, ¿verdad? Robert Goldberg, que era un personaje siniestro, porque él fue quien se hizo cargo de la partición de Yugoslavia. O sea, él era un experto en desmantelar países, y él fue allá con el plan de dividir a Bolivia en una Bolivia occidental y una Bolivia oriental. ¿Recuerdas? En el 2007, 2008, el involucramiento que él tuvo en todas esas iniciativas que motivó que luego Evo lo expulsara del país. O sea que todo claramente refleja la importancia que Estados Unidos le asigna a Bolivia, porque no te mandan a un embajador con esa experiencia y de ese rango a un país cualquiera de América Latina, sino que envían a un país muy importante. ¿Para qué cosa? Bueno, porque ellos saben muy bien, comparten la teoría de Bolivia como corazón de Sudamérica, que juega un papel pivotal absolutamente clave. De ahí la importancia enorme. Además, basta con ver lo que es la embajada de Estados Unidos en La Paz para darte cuenta. Yo las he comparado con otras embajadas de Estados Unidos en el resto de América Latina, y te digo que salvo el caso de México y en parte Brasil, esa embajada es prácticamente una fortaleza que se ve en pocas partes de América Latina, y revela lo importante que para Estados Unidos es Bolivia, no solamente por el litio, es por la ubicación geopolítica, por la importancia estratégica, por los vecinos y por la manera en la cual se puede, a partir, ¿no es cierto?, de controlar Bolivia, influir en los otros países de la región. O sea, hay realmente toda una serie de razones por las cuales Estados Unidos siempre desempeñó un papel muy fuerte. Recordémonos su aparición
muy así vigorosa en los años de la época de la guerrilla del Che, allá en Yancahuazú, y todo lo que ocurrió inclusive después, ¿no es cierto?, cuando la Asamblea Popular con Juan José Torres, el papel de Estados Unidos, y luego cómo Torres es asesinado por orden de la CIA acá en Buenos Aires. O sea que Estados Unidos tiene por Bolivia una predilección especial que no tiene por muchos otros países de América Latina, y eso marca la importancia de Bolivia y a su vez el enorme desafío que tiene la causa popular boliviana para lidiar con el imperio. Estamos charlando con Atilio Borón, sociólogo, politólogo, académico, catedrático argentino. Atilio, la última tiene que ver con Venezuela y va en la misma línea de lo que recién describiste de Bolivia, ¿no? La intervención norteamericana en Venezuela. ¿Qué tenés para decir de esta operación Gedeón que apareció a las luces con este intento de incursión militar realizada desde Colombia, un contrato millonario de Guaidó y de la oposición venezolana con una empresa privada para hacer el golpe de Estado en Venezuela? Todo muy burdo, ¿no? Todo muy bueno. Bueno, Guaidó, pasamos a la base de Guaidó, es un delincuente común y corriente, ¿verdad?, que tendría que estar preso hace mucho tiempo, no por razones políticas, porque es un bandido, un estafador, un ladrón, etcétera. La operación me parece que revela la pobre lectura que Estados Unidos tiene de la realidad de América Latina. Estos tipos, ¿viste? Cuando uno a veces lee en la literatura textos que dicen que esperan que una operación de los Estados Unidos sería recibida con alborozo por un el pueblo venezolano sometido a una cruel dictadura, una feroz dictadura de Maduro, y que ni bien aparezcan los primeros marines norteamericanos, la gente saldría a la calle en grandes manifestaciones de apoyo. Esta gente, esa historia estúpida, se la cree de verdad. Ellos pensaban que iban a llegar ahí con esas 3 o 4 lanchas rápidas y 50 personas, y que iban a llegar a un pueblito pesquero y que los pescadores saldrían a recibirlos con los brazos abiertos, alborozados, que le ofrecerían un ron y les darían alojamiento y apoyo y vituallas. Digo, producto de esta visión que tienen, que es absolutamente equivocada, una visión, digamos, propia de gente que realmente desconoce esta realidad, y se encontraron con esa sorpresa mayúscula. Yo jamás pensaba, porque la Silver Corp es una empresa de mercenarios con mucha experiencia. Acá no estamos hablando de una pequeña empresita armada ad hoc, ¿viste? Estamos hablando de una empresa que operó durante largos años en Irak. Es uno de los contratistas más importantes que tiene el Pentágono para hacer operaciones encubiertas, operaciones sucias. Y ellos cayeron en eso, creyeron, ¿verdad?, que era cuestión de llegar y que iban a ser recibidos, digamos, como cuando los aliados entraron en París en el 45. Y ahí se encontraron con una realidad absolutamente diferente, y por supuesto esto revela la importancia de la labor educativa que hizo el comandante Chávez, ¿verdad?, con esos años interminables de prédiga en el aló presidente, al cual preparó a su pueblo, educó a su pueblo para hacer frente a una eventualidad como esta. Así que yo ahora tengo confianza, ahora de vuelta renuevo la confianza en el proceso bolivariano, y creo que ahora estamos en vísperas de una prueba de fuego. Vamos a ver qué pasa ahora con ese barco iraní, que supuestamente va a estar llegando esta noche o a primera hora de mañana al puerto de La Guaira. Estados Unidos había amenazado con impedir que ese barco llegara. El barco está ya relativamente cerca, no sé si ya no ha entrado en aguas territoriales venezolanas. Si llegara a producirse la llegada de ese primer barco, creo que sería un triunfo notable, ¿verdad?, de la revolución bolivariana y de Irán, que lograrían quebrarle la mano a las amenazas de Trump, que había dicho que hundiría el barco o que no impediría que ese barco llegara. Yo creo que Trump ha dicho muchas bravuconadas en el pasado, que después tuvo que tragarse sus palabras, y espero que esta vez vuelva a pasar lo mismo. Hasta ahora venimos bien, ojalá que ese barco llegue, y si ese barco llega y llegan los otros 4, creo que claramente esto marcaría un avance muy significativo en el proceso emancipatorio de América Latina, porque quiere decir que realmente, en cierto sentido, el bloque americano está llegando a su fin. Atilio Borón, muchas gracias, Atilio, por este rato en Todas las Voces. Vamos a querer convocarte nuevamente pronto porque es muy interesante tu palabra. Si Sixto me lo permite, no lo hice nunca. Mirá que hablamos con expresidentes, con presidentes, pero esta vez lo quiero hacer. Atilio, como reconocimiento,
fuiste la persona que me impulsó a meterme en esto. Leyéndote, empecé a meterme en el periodismo latinoamericano, hablando de temas de política. Así que bueno, de tenerte al aire es una alegría también. Bueno, me alegro muchísimo. Un abrazo para vos y otro grande para Sixto también, que lleva años haciendo una gran labor acá en la Argentina a favor de la emancipación de los pueblos de Bolivia, ¿ok? Gran abrazo. Muchas gracias, Atilio Borón. De nada, hermano. Un abrazo. Ha sido un lujo tenerlo, Atilio. De lujo, sí. Un gran escritor, investigador, politólogo, sociólogo, catedrático. Yo envidio cuando veo su foto con Fidel Castro charlando. Bueno, fue una maravilla estar con Atilio en el programa Todas las Voces, que la verdad nos emociona mucho. La edición número 20. Todas las voces.